Hola a todos. Muchas gracias ADM por esta distinción, por estos regalos. Y hoy voy a dar una charla ligeramente distinta, una charla a la que no están acostumbrados a escuchar de mí. Y la charla, básicamente, lo que va a hacer es contar cómo nos hicimos amigos con Oscar. Después, básicamente, voy a hablar de la ópera Nabucco y el valor que tiene para un libertario la ópera Nabucco. Y después voy a hablar de uno de los tres seres más imponentes y maravillosos que pisaron esta tierra, que ha sido Moisés. Así es que básicamente ese es el formato de la charla que he diseñado para hoy, y lo que esto implica también para las ideas de la libertad. La única reflexión que voy a hacer en términos de economía estrictamente es la que voy a hacer ahora, y es que básicamente el crecimiento económico depende de las instituciones. El eje central son las instituciones, porque esas instituciones lo que están plasmando es el entramado y las bases morales de una sociedad. Por lo tanto, cuando una sociedad abraza valores como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley o hasta el asesinato, que es lo que hace el socialismo, termina en una catástrofe. Siempre, inexorablemente, porque va contra la naturaleza humana y va contra lo mejor de la naturaleza humana. Pero por otro lado, cuando abraza las ideas de la libertad, se prospera, porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y cuando ustedes abrazan esos valores, solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, aquellos que son exitosos en realidad son benefactores sociales. Por lo tanto, es fundamental el conjunto de valores que abraza una sociedad. Por eso ustedes, si han tenido la oportunidad de escuchar algunos de mis discursos internacionales, hago siempre la reflexión de abrazar los valores de Occidente, digamos, los valores que lograron la mayor hazaña civilizatoria que se pueda tener idea, y que justamente la base de esos valores, digamos, es Israel. Por eso, digamos, también el formato de mi política internacional, porque si no entendemos la lucha civilizatoria que se está dando, no entendemos lo que está pasando en el resto del mundo y no sabemos a lo que nos estamos conduciendo. Por algo, digamos, el marxismo cultural y la izquierda se asocian con el terrorismo y ataca justamente a nuestra base civilizatoria, porque es la forma de destruir los valores de Occidente. En ese sentido, cuando yo, digamos, era en mi otra vida, digamos, cuando era un economista serio, solía dar reportajes, y un día me hizo una nota Oscar, y en una de las veces que fuimos nos pusimos a hablar de ópera. Y una de las cosas que me propuso Oscar fue que fuera una vez por semana a su programa a hablar de ópera. Entonces yo elegía una ópera, elegíamos 3 áreas y hablaba de esa ópera y hablaba básicamente, digamos, de la historia de esa ópera y básicamente los valores que transmitía y todo.
Y en ese sentido, la ópera más emblemática, la ópera que a mí más me marcó, por un hecho absolutamente casual, porque, digamos, de vuelta, el orden espontáneo juega, y por una cuestión azarosa, un amigo hizo su cumpleaños en una trattoria lírica, se llama Positano, la trattoria, y de repente se apagan las luces y entran un montón de personas con capas, máscaras y demás, y empiezan a hacer el vapenciero. Y entonces quedé muy impactado, y la primera ópera que escuché en mi vida fue Nabucco. Y después, bueno, digamos como que me radicalicé, como siempre. Entonces, para mí Nabucco es una ópera mucho más importante que haber sido la primera ópera que escuché. Y por eso, al margen de la belleza de la ópera, digamos desde lo estético, desde lo musical, desde el plano que quieran, me parece que es muy interesante conocer la historia que está detrás de esa ópera y lo que implica en términos de la libertad. La ópera Nabucco, que fue escrita por el maestro Giuseppe Verdi, es la tercera ópera de Verdi. Verdi era un joven maestro que hace una primera ópera en La Scala y resulta un éxito rotundo. Y hace una segunda ópera y entre una cosa y la otra, con la mujer del dueño de La Scala, bueno, pasaron cosas. Pero bueno, el señor Verdi estaba casado. Mientras que está componiendo su segunda ópera, muere su hijo y muere su mujer. Evidentemente, en ese contexto, Verdi, la ópera claramente no fue una de sus mejores obras, y la ópera se convierte en un verdadero fracaso. Como consecuencia de ello, Verdi se queda diezmado de ingresos por lo que había gastado en la atención de su mujer y de su hijo, y entonces estaba muy mal económicamente, a punto tal que vendía su ropa para poder comer. Estaba en una situación absolutamente extrema. Y un día, viajando en el carruaje, el dueño de La Scala y su mujer, se acerca un escritor y le da el libreto de Nabucco. Y entonces la mujer le dice a su pareja que insistentemente que la ópera se la diera al joven maestro Verdi. Y el señor, luego de la pérdida que había tenido con la segunda ópera de Verdi, no lo quería ver a Verdi ni en foto. Pero bueno, digamos, la mujer, parece que tenía gran poder de convicción y la ópera efectivamente se la dieron a Verdi. La ópera Nabucco, básicamente, en el fondo es una ópera, digamos, de protesta. Porque básicamente la ópera narra la ocupación de Israel a manos de los asirios, o sea, a manos de Babilonia. Y en ese momento Italia estaba ocupado por los austrohúngaros. Es decir, con lo cual la ópera traza un equivalente, traza una analogía, un paralelo entre la ocupación de Israel a manos de Babilonia y la ocupación de Italia a manos de los austrohúngaros. De hecho,
sin lugar a dudas, uno de los personajes más imponentes desde mi punto de vista en la ópera. Digo, se pueden fascinar con el que quieran. A mí, digamos, hay un personaje que me impacta enormemente, que es el caso de Zacarías. Zacarías vendría a ser como el rabino principal, y el mensaje es impresionante, porque es el que está todo el tiempo arengando al pueblo a no bajar los brazos. Y no baja los brazos, y no baja los brazos, y no baja los brazos. Es muy fuerte el mensaje de Zacarías pidiendo al pueblo que siga sosteniendo la pelea, que, digamos, o sea, la libertad, digamos, de algún modo iba a llegar. Obviamente que la ópera después es como una ópera, o sea, y algunas cosas son muy difíciles de poner en el formato de la ópera. Entonces, digamos, no puede hacer, digamos, que se muera Nabucco, que venga Ciro y que Ciro el Grande sea quien, digamos, le devuelve la libertad a Israel. Pero es muy interesante el recurso metafórico que usa Verdi para esto, porque básicamente en un momento, digamos, Nabucco cae en una suerte de herejía y donde exige a todos que se postren frente a él, porque él no era solamente el rey de Babilonia, el rey de los asirios, sino que él era Dios. Y ahí le cae un rayo y lo deja tirado. Al margen de esa situación, que básicamente después empieza la reconstrucción de la historia y, digamos, el personaje, digamos, lo libera el pueblo de Israel justo cuando estaba al borde de ser exterminado, digamos, que es cuando viene el vapenciero. Pero bueno, es un recurso metafórico que utiliza Verdi para no estar explicando todo este tipo de cosas vinculadas a la historia, digamos, para mantenerlo atractivo. En ese contexto, cuando suena el vapenciero, la gente, internaliza plenamente lo que estaba transmitiendo el vapenciero. Y era la esperanza de los italianos de poder liberarse de los austrohúngaros. A punto tal que es tan clara la metáfora que la gente empieza a sacar las banderas y empieza a gritar ¡Viva Verdi! Pero no tanto por Verdi, sino porque Verdi, cuando ustedes en las paredes escribían ¡Viva Verdi!, porque era Vittorio Emanuele, rey de Italia. Por eso, digamos, la galería que está enfrente, digamos, o si ustedes creen, la escala está atrás de la galería Vittorio Emanuele, justamente por eso. Y en ese contexto empiezan a sacar banderas, que empiezan a gritar ¡Viva Verdi! ¿Y quién estaba en el teatro? Estaba el rey de los austrohúngaros. Entonces el rey de los austrohúngaros, frente al revuelo que había y que le estaban complicando sus cuestiones gubernamentales, por decirlo de alguna manera, llama al máximo general y le dice: vaya y meta preso a Verdi. Entonces va a meterlo preso a Verdi, y después de un rato vuelve el general de los austrohúngaros y vuelve sin Verdi. Entonces el rey de los austrohúngaros le dice: pero le dije que lo traiga a Verdi. ¿Por qué no trajo a Verdi? Porque está dirigiendo la ópera. Entonces, obviamente la idea era meterlo preso cuando terminaba la ópera, pero la gente se lo llevó en andas. Algo parecido a lo que pasa en una película de Sylvester Stallone, que se llama Escape a la Victoria. Digamos, y no es casualidad. Es la que hacen los prisioneros que juegan un partido de fútbol y salen liberados, y la gente los termina liberando. Y no es casualidad, ¿no? Porque esa película eran los nazis contra los aliados.
y cuando le quieren robar el partido cobrando un penal ilegal, la gente empieza a cantar la Marsellesa. Y cuando Stallone ataja el penal, se lo llevan en andas. Bueno, digamos, vean, Stallone comprende plenamente la batalla cultural. O sea, si no, miren Rocky IV, comprende plenamente de qué se trata. Y eso, y después, de hecho, cuando Verdi muere en 1901, él quería que nadie se enterara, quería, digamos, que su velorio fuera una ceremonia muy, muy reservada, pero la gente se enteró, entonces fue y se llevó el féretro y se lo llevó cantando el Va Pensiero hasta el cementerio. Y por eso durante mucho tiempo el Va Pensiero fue el himno de Italia, y cuando se reconstruye, bueno, después tienen el himno que tienen ahora. Y de hecho hay algunos, digamos, que están pidiendo que el himno de Italia vuelva a ser el Va Pensiero. Es decir, que es una historia vinculada a la libertad. Y la historia vinculada a la libertad que está atrás es la historia del pueblo que más testimonio ha dado de la lucha por la libertad. El pueblo más perseguido de la historia y que siempre logró imponerse. Digo, no hubo grande que no intentara destruir a Israel y no pudieron. Es increíble. Más fuerza del cielo imposible. Pero, por lo tanto, ahora voy a entrar en la tercera parte, que es la discusión, digamos, sobre Moisés y sobre, digamos, lo que fue la salida de Egipto. Una de las cosas maravillosas que me pasaron durante la campaña es que yo, digamos, usé como búnker un hotel, y un hotel que pertenece a un gran amigo que se llama Eduardo Elstein, y el hotel se llama El Libertador, y casualmente los colores son violeta, que son los colores de La Libertad Avanza, y obviamente que el Libertador, la referencia es a Moisés. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque una vez que Moisés recibe, digamos, el mandato de Hashem, del Creador, para liberar a su pueblo, entonces le pide. Moisés era tartamudo, digamos, hay algunas cosas que, salvo que sean estudiosos, no lo saben. Y entonces le dice, pero ¿cómo le voy a estar hablando yo si no digo, tengo problemas para hablar mismo? Entonces le dijo, bueno, anda con tu hermano, o sea, anda con Aarón. Y es muy interesante porque cuando Moisés junto a Aarón se paran frente al faraón, es muy interesante porque todos los que lo habían acompañado, ¿saben qué pasó? Se fueron todos. Lo dejaron a Moisés y a Aarón solos con el faraón. Y ahí Moisés le dice al faraón que libere a su pueblo. Es como que venga alguien con su hermano, va ahí y se para frente a lo que sería la suma de China, Estados Unidos y Rusia y le diga, ¿me liberás? Porque digo, mi pueblo merece ser libre. Y obviamente que el faraón no accedió. Entonces ahí fueron cayendo las distintas plagas sobre Egipto, a punto tal que en un momento, digamos, después de la plaga que se lleva a los primogénitos, el faraón cede y deja que se vaya. Ahí también hay algo muy interesante, porque para tener idea de lo difícil que es pelear por las ideas de la libertad,
todos creen que salió todo el pueblo hebreo de Egipto, y eso es falso. En la Torá consta que solamente 1 de cada 5 salieron. Es decir, solamente el 20% de los hebreos dejaron Egipto. Es decir, prefirieron el pescado gratis. Por eso hay una frase maravillosa de Milton Friedman que está en una pared en Chicago. Friedman, que era judío polaco, que dice: no hay tal cosa como un almuerzo gratis, porque el almuerzo gratis era el pescado gratis era la esclavitud en Egipto. O sea, ustedes tenían pescado gratis, pero a cambio de eso pierden la libertad. Es decir, no hay nada que sea gratis. Cada vez que el Estado dice que les va a regalar algo, les está quitando libertad. Por eso yo soy anarcocapitalista, porque odio el Estado, porque el Estado es una asociación criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos. De hecho, ¿qué es la esclavitud? Un impuesto del 100%, que no es muy distinto de lo que es el comunismo. Entonces, en ese contexto, el pueblo hebreo sale de Egipto, y acá también hay otra lección muy importante para asimilar. Yo recuerdo que estaba dando una conferencia en el Yao Yao y justo la parashá de esa semana era sobre el cruce del Mar Rojo. Entonces, muchos tienen la idea de que el cruce del Mar Rojo era algo, digamos, que Moisés agarró, golpeó el báculo y se abrió. Bueno, no fue así. En realidad, tiene varias partes ese evento. Una es que golpeó 72 veces el báculo, porque son los 72 nombres del Creador. Es un ritual judío, digamos, que básicamente se nombran los 72 nombres del Creador. Y la gente no cruzaba, y entonces Moisés le decía al uno: che, abrí el agua. Y el otro dice: no, que tengan fe, que crucen. Habían visto cómo las plagas estaban destrozando a los egipcios. Digamos, cuando estaban acorralados contra el mar, digamos, cayeron bolas de fuego y los egipcios no podían avanzar. Entonces les decía que avancen, que tengan fe. Sin embargo, pedían que se abriera el agua, digamos, o sea, no tenían fe. A pesar de todo lo que habían visto, no tenían fe. Y entonces Nachshon, el príncipe heredero, empieza a meterse adentro del mar. Y cuando ya tenía el agua hasta acá, ¿sí? Y del otro lado venían los egipcios a hacer una carnicería, tenía que elegir o volver y ser parte de la carnicería que traían los egipcios, por decirlo de alguna manera, o arriesgarse y tratar de cruzar. Y cuando Nachshon da el paso para adelante, porque va a arriesgarse, porque va a luchar por la libertad, en ese momento es cuando se abre el agua. Es decir, ganar, digamos, la libertad no viene de regalo, hay que ganarla y hay que arriesgar. Es decir, la libertad no está regalada, hay que ir y pelearla, hay que ir a buscarla. Y es así que se abre el Mar Rojo y pasan. Y cuando termina de pasar, con todos los egipcios adentro, se cierra y le genera un buraco a los egipcios enormes. Ahora, ¿terminó ahí la cuestión? No. La realidad es que ir, digamos, desde el Mar Rojo hasta donde está Israel, digamos, no son más que 6, 7 días. Sin embargo, se tardó 40 años. Y eso también tiene un sentido. Porque básicamente se tardó 40 años para que todos los que habían nacido en Egipto
no entraran en la tierra prometida, porque llevaban en ellos ¿qué? Llevaban la esclavitud. O sea, entonces tenía que ser personas que ya hubieran nacido en libertad. Por eso, digamos, son los 40 años. Y que tampoco, digamos, fue tan fácil, porque a pesar de todo lo que había ocurrido, o sea, Moisés no estaba libre de críticas. Es decir, a pesar de todo lo que habían vivido, digo, o sea, había críticas a Moisés. Y entonces, por ejemplo, si Moisés se levantaba temprano, decían que estaba peleado con Séfora, con su mujer. Si se levantaba tarde, decían que estaba haraganeando. Y si se levantaba en punto, decía que se levantaba en punto porque no tenía nada que hacer. Así es que, digamos, cuando dicen que yo no acepto la crítica, no es que no acepto la crítica. ¿Cómo no voy a aceptar la crítica? Si criticaban a Moisés, o sea, a mí me valen todas las de la ley. Lo único que pido es que cuando me critiquen lo hagan con la verdad, no con la mentira. Y no solo eso, no solo que fue duramente criticado, sino que además tuvo que enfrentar rebeliones, que es como lo que ocurrió con Coraj. O sea, básicamente una de las cosas que ocurre en un momento, uno de los generales, digamos, se rebela contra Moisés, le dice, ¿por qué, digamos, sos vos el que tenés el poder? O sea, ¿por qué Dios no tiene otro? Entonces, dice, bueno, ok, digamos, mañana esto lo hablamos, y entonces se organizan toda una revuelta para desplazarlo a Moisés. Y cuando eso ocurre, al otro día, se abre la tierra y se los traga, digamos, la tierra, y desde la tierra gritaban, Moisés tenía razón, se cierra y sigue el camino. Por lo tanto, lo interesante de haber hecho esto y contado esto es el valor de la libertad, contarles lo importante de los valores de Occidente, porque los valores de Occidente son los valores de la libertad, y que si nosotros abrazamos esos valores, que son los del capitalismo de libre empresa, vamos a prosperar, vamos a poder tener un futuro maravilloso. No solo eso, también entender que aun cuando ocurran cosas milagrosas, va a haber una parte que no quiere, que tiene miedo. O sea, digo, la libertad, digamos, implica también un acto de coraje. Y que además ese camino tampoco es un camino, digamos, llano, porque van a ser criticados y también van a ser traicionados. Pero lo más importante es, como dice Sylvester Stallone, lo más importante es en la vida seguir avanzando a pesar de los golpes que a uno le tiran. Porque yo lo decía ayer en una charla de liderazgo, miren, es mucho mejor llorar porque lo intentaron y fracasaron que arrepentirse por no haberlo intentado. Por lo tanto, frente a todas las adversidades, peleemos por las ideas de la libertad, porque si no lo hacemos lo vamos a lamentar. Si sale mal, por lo menos lo intentamos, pero si sale bien, vamos a dejar un mundo muchísimo mejor. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! La palabra del presidente de la República Argentina, doctor Javier Milei.